mis amados hermanos y amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Queremos estar compartiendo hoy la palabra del Señor, una verdad muy hermosa de parte de Dios que ha bendecido mi corazón desde hace mucho tiempo, pero que en estos días Dios la ha traído a mi memoria y la considero digna de ser compartida y de ser transmitida también para otras personas que esperando también que Dios pueda bendecir sus corazones a través de meditar por unos momentos acerca de estas verdades preciosas de la palabra de Dios. Para esto quisiéramos pedir la bendición de Dios y les pido que me acompañen haciendo una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos ayudes, Señor, con tu Santo Espíritu, para poder hablar como debemos de hablar y para poder entender con tu ayuda tu santa palabra, de tal manera que puedas tú, Dios, ponerla delante de nosotros como una luz fuerte, como una lumbrera que dé luz a nuestro camino y que nos indique el sendero por el que debemos de caminar. Te damos las gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues queremos estar hablando en este día acerca de cómo Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que aun cuando estamos hablando acerca de la gran salvación que trajo a través de Jesucristo, su Hijo, cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros, siendo pecadores, pudiésemos tener la oportunidad de alcanzar el perdón de nuestros pecados y ser libres del poder del pecado en nuestras vidas, tener vida eterna, aún también después de esta vida, es decir, que al morir podamos tener la seguridad y la certeza de que realmente podamos, después de esta vida, estar para siempre con Él por la eternidad. Pero todo esto no sería posible si no fuese por la gracia de Dios mismo. Esta es una gran riqueza y un gran propósito que está por toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, pudiésemos decir que la gran verdad de la Biblia es hablar precisamente de la redención del hombre, es hablar precisamente de la necesidad desesperada que tendría el hombre de poder realmente tener salvación, siendo que en pecado hay muerte, en pecado hay condenación, estando en pecado, como dice el libro de Romanos, su paga es la muerte. Y no solamente nos estamos refiriendo a la muerte física, ya que esa, tanto justos como pecadores, tanto cristianos como no cristianos, podemos enfrentarnos tarde que temprano a la muerte física, sino que se está refiriendo a algo todavía más terrible que una muerte física, y es precisamente una muerte eterna, una separación para siempre de Dios, una condenación en el infierno, un pago justo por la vida en pecado que cada uno de nosotros hemos vivido fuera de Cristo. Pero cuando llegamos a Cristo, todas las cosas son nuevas y son diferentes. Dios en su corazón siempre ha estado, aún desde la creación lo podemos mirar, como en su corazón ha estado el redimir al hombre. Me llama muchísimo la atención las palabras con las que da la salutación Pablo cuando le escribe a Tito. Y en esa epístola que es enviada a Tito en el capítulo 1, en el versículo 2, menciona en su salutación en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Meditemos brevemente en estas palabras. Nos está hablando entonces que la vida eterna, en primer lugar diremos que la vida eterna personificada es Cristo Jesús mismo. Él mismo dijo de sí, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces entendemos que ni santos, ni vírgenes, ni estatuas, ni intermediarios
ni padres, ni iglesias, ni religiones, ni credos, ni mucho conocimiento aún bíblico nos puede a nosotros dar salvación. El único que puede dar salvación al hombre es el Señor Jesucristo. Él es la vida eterna. Pero a su vez también nos está hablando acerca de la vida que Él ofrece, de la vida plena, de la vida eterna que Él ofrece a todos aquellos que vengan a Él. Y en ese sentido doble es que Pablo dice en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y esto si nos remontamos aún en las mismas escrituras, al principio de todas las cosas, lo podemos entender y ver claramente que Pablo no está hablando palabras solamente al aire o palabras de más cuando él está expresando esto. Él en realidad se está refiriendo a una de las grandes verdades de la Biblia. Podemos observar y podemos mirar cómo aún eh, Isaías, por ejemplo, cuando reprende al pueblo de Israel porque se había vuelto a la idolatría, porque se habían hecho ídolos, se habían hecho imágenes de madera, de piedra o de bronce o de lo que fuera, pero que le habían dado prácticamente forma a una estatua, a una figura, y se inclinaban ante ellos y les pedían. Vemos como el profeta Isaías, por el Espíritu, da una gran reprensión de parte de Dios al pueblo por su idolatría. Pero no solamente hubo una gran reprensión por ello, sino también Dios mismo a través de su profeta habla y vemos cómo aún anuncia la gran diferencia que tiene un Dios vivo como es Él a todas las ideas que a veces se puede crear una persona creyendo que otro intermediario o que una pintura o una estatua o una imagen le puede dar y le puede contestar y le llaman prácticamente de alguna manera sus dioses. Vemos como, por ejemplo, en el capítulo 46 de Isaías, dice aún también el profeta, dice el Señor a través de su profeta Israel, acuérdense de las cosas antiguas, tráiganlas a memoria, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni ninguna otra cosa semejante a Él, por supuesto. Dice que anuncio el porvenir desde el principio y las cosas antiguas aún antes de que fueran hechas. Y es que Dios es atemporal, Dios es eterno, Dios a la vez es pasado, presente y futuro. Dios no lo rige un tiempo particular porque Dios no es un ser limitado, como nosotros somos seres limitados, que tenemos principio de días y fin de días. Es eterno. Y no solamente eso, sino también aprendemos de antemano. Nosotros los hombres, comúnmente, cuando queremos realizar alguna acción, hacer alguna obra, llevar a cabo un proyecto, crear algo, lo hacemos pensando y con la finalidad de terminarlo. Pero pueden pasar muchas cosas, por supuesto que en el camino puede ser que no terminemos esa obra por lo que pueda ser, por enfermedad, por muerte, o simple y sencillamente porque algo que es tan común en el ser humano, que muchas veces empieza cosas
y no las termina. ¿Cuántas veces hemos conocido a gente que suele empezar cosas pero nunca las concluye? O aún quizás pudiésemos decir que pensemos aún en nosotros mismos si hemos actuado así en algún momento. Empezar algo y no concluirlo. Hablemos, por ejemplo, de cuando entras a una carrera universitaria. Al principio quizás puedes ver una aula llena de 60, 70 personas, pero conforme va avanzando el tiempo y las dificultades de la carrera que hayas estudiado, es muy posible o se ve muy comúnmente que al final, ya para graduarse o para terminar la carrera, no es así en todos los casos, voy a decirlo, pero sí en muchas ocasiones pasa así, y quizás muchos no me dejarán mentir que quizás en tu generación, si tú estudiaste alguna carrera o algún curso X, puede haber pasado algo así, ¿no? Y llegas al final y quizás de esos 60 70 personas que iniciaron también la carrera, posiblemente terminaron nada más 12 o 10 o 8 personas en una carrera de atletismo o en una carrera de largometraje, sobre todo un maratón. Puede ser una gran... que estamos hablando de algo de largo camino, te puedas dar cuenta que realmente los que llegan hasta el final son muchas veces menos personas que los que empezaron aquello. Es decir, en el segundo, el que se empieza algo y no se concluye. Pero Dios es tan singular, es tan único en su género, en su manera, en su especie, que Él es al revés de nosotros. Él, cuando empieza algo, es porque ya lo vio terminado. Y si me entiendes esta idea que te estoy transmitiendo, podrás comprenderme mejor esa manera en la que Isaías, inspirado por Dios, le dice al pueblo, hablando acerca de Dios y Dios mismo hablando, yo soy el que anuncia lo por venir desde el principio. Curiosamente, la palabra hebrea ocupada allí cuando dice que anuncia el porvenir, es decir, anuncia el futuro, lo que va a pasar, pero lo anuncia desde el principio. La palabra hebrea ahí es la palabra Bereshit. Y curiosamente, si tú inicias a leer la Biblia, te vas a dar cuenta que el primer libro es el libro de Génesis, que significa principio, o el libro de los principios, o el del principio. Y el Génesis 1.1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabías que la primera palabra con la que empieza la Biblia es precisamente esta? Bereshit. De hecho, en la Torah, el primer libro de la Torah se llama Bereshit, que es lo que nosotros a los 5 libros de la ley le llamamos al primer libro, aún de toda la Biblia, Génesis. Vemos entonces cómo Dios, volviendo a las palabras de Isaías, Él dice que anuncia el final desde Bereshit. Y ahorita no me voy a enfocar, porque hay mucha tela que cortar en esto, en cuestiones proféticas del fin, que por cierto, también hay cosas interesantísimas aún detrás de ese libro de Génesis, sobre todo en sus primeros capítulos, en esos 6 días de la creación y un séptimo de reposo, y que tienen mucho que ver también cómo
será también al final al final prácticamente de la historia de la raza humana, y como de parte de Dios le ha sido dada una vida determinada al ser humano sobre esta tierra, incluyendo el milenio, pero no me voy a enfocar en esta ocasión en eso, sino también me iré más bien también por otra cosa que está dentro de esas grandes palabras de Dios, cuando está hablando acerca de cómo un día Dios reposó de sus obras y descansó. No es de extrañar que, por ejemplo, en el libro de Hebreos, cuando nos habla acerca de la importancia de entrar en el reposo de Dios, que tiene mucho que ver con entrar y permanecer en Cristo y caminar en Cristo, porque Él finalmente, Él es nuestro reposo. Y también en un sentido figurado, cuando nosotros nos arrepentimos del pecado y lo abandonamos, Dios descansa de nuestras obras y nosotros también de esa vida pasada, y entramos en un estado de gozo, de libertad, de reposo, porque es un estado de paz. Romanos por eso habla, una de las características que habla de la salvación es que tenemos paz para con Dios, o sea, entramos en un estado de reposo, y esto solamente son las primicias de la herencia, porque eso significa que si nosotros perseveramos en Él y caminamos en Él y cuidamos nuestra salvación, como también dice Hebreos en el capítulo 2, dice con temor y temblor, dice la escritura que la herencia prometida será también una herencia eterna, aún al final de nuestros días. Entonces la salvación no solamente implica un reposo aquí, implica un estado de gracia en el que ahora tienes comunión verdadera con Dios, sino también aún te seguirán esas bendiciones, aún también más allá de tu muerte. Y esa es una promesa muy preciosa que nos ha sido dada para todos aquellos que hoy somos hijos de Dios por su gracia, no por nuestras obras. Pero ¿sabías que todo ese favor bendito, divino, ese amor precioso derramado por nuestras vidas, fue pensado de antemano por Dios? Era un propósito que Dios mismo ya tenía en su mente aún antes de que fueses creado, aún antes del principio de los siglos, como leíamos en Tito, y como miramos aún a través de lo poquito que les explicaba acerca de que Dios anuncia aún lo por venir, Dios anuncia lo que viene, aún desde Bereshit, desde el principio de todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso de Dios? Porque Dios sabe todas las cosas, porque Dios conoce todas las cosas, porque aún antes de que nacieras, Dios te conocía ya por nombre, sabía cómo ibas a ser, dónde ibas a nacer, sabía quién iba a ser tu madre, quién iba a ser tu padre, sabía aún un plan perfecto diseñado y trazado para ti. Otra verdad en la que no voy a ahondar demasiado, sino solamente la menciono como un ejemplo, es por ejemplo cuando la escritura nos habla acerca ya sea de el día en que la humanidad entrará en juicio con el Señor, el juicio eterno, el juicio final. eh, para poder llegar a ese día entendemos también por Apocalipsis que los libros serán abiertos, y otro libro será abierto, el cual es el libro de la vida, en el cual sabemos que en ese libro de la vida están inscritos todos aquellos que fueron salvos, todos aquellos que fueron perdonados por aún la sangre preciosa derramada por Jesucristo por causa de nuestros pecados. Pero también dice que están los otros libros, en donde claramente la Biblia nos da a comprender que no hay nada oculto que vaya a quedar escondido, sino que todas las obras, todas nuestras obras, están prácticamente guardadas, están grabadas, están inscritas, están escritas en los libros. De ahí que cuando
Por eso la Biblia dice que una persona es perdonada de sus pecados. La Biblia le llama bienaventurado aquel. En el Salmo 32, por ejemplo. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué da esa palabra tan grande como darle una bienaventuranza a alguien así? Porque en verdad que alguien que obtiene esto es más dichoso que el que se sacó la lotería. Es más dichoso que el que se hizo millonario de la noche a la mañana, porque esas riquezas tarde que temprano te las roban, o se te acaban, o no te podrán ni ellas librar, por ejemplo, de un cáncer, o de un SIDA, o de una enfermedad, o de un accidente automovilística, o en el mismo día de tu muerte. No pueden hacer nada por ti. Mas sin embargo, la salvación que es dada solamente por Dios y que es por gracia, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y cuando nosotros en verdad recibimos de Él el perdón de los pecados y venimos a Cristo, que es el único que lo puede dar, entonces tenemos este gran plan efectuado en nuestras vidas, que es tan precioso, es tan hermoso. Eh, en el libro de los Hechos, en el capítulo 8 viene por ejemplo una historia interesantísima de un hombre que es llamado el etíope, eunuco. Etíope porque era un hombre africano, venía de Etiopía prácticamente, y curiosamente ese hombre que a pesar de tener un puesto muy importante, porque era un funcionario de Candace, la reina de los etíopes, había viajado desde allá, desde África, desde Etiopía hasta Jerusalén, y nos dice la Biblia que había viajado porque fue a Jerusalén, al templo a adorar a Dios. Y no solamente eso, sino también nos habla en esta historia del etíope eunuco que entre ese viaje que ese hombre africano realizó a Jerusalén y cuando él regresó, surge en la historia otro participante. Se trata de un discípulo del Señor que se llamó Felipe. Felipe, quiero decirles que en primer lugar es conocido porque fue uno de los hombres que estaban como diáconos en la iglesia de Jerusalén. Eran varios, entre ellos estaba él, Felipe. Y en Hechos 8 nos retrata el momento en que vino una gran persecución sobre la iglesia. Recordemos que en los primeros capítulos de Hechos podemos mirar no solamente cuando Cristo fue levantado, sino vemos también en Pentecostés cuando viene y cae el Espíritu sobre la iglesia y cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo y cuando empiezan aún en esa bendición, en ese avivamiento, a ganar las almas. Vemos, por ejemplo, como muestras un botón, vemos dos mensajes célebres del apóstol Pedro en donde gana 2.000 personas, 3.000 personas. Y así la iglesia estaba creciendo en una forma tremenda en número. Pero el llamado, desde que Cristo se había ido y había hablado con ellos, había sido la gran comisión. Llevar este evangelio a todo el mundo. La iglesia estaba en realidad muy bendecida. Estaban con los apóstoles, estaban las almas convirtiéndose, la iglesia creciendo en una forma tremenda en Jerusalén, pero nadie salía, en cierto sentido, estaban muy felices juntos, estaban muy contentos, estaban muy alegres de estar imagínate esas reuniones, la alabanza, cuando ellos se reunían. O en el momento de la oración, ¿cómo se pondrían esas reuniones de oración? Esos momentos de alabanza y de adoración. Yo estoy seguro que se caía el cielo ahí mismo donde ellos estaban. Era una bendición tremenda, hermanos. Pero pues bueno, bien.
La verdad es que el llamado no solamente era estar bendecidos nosotros como cristianos, en este caso ellos como creyentes en ese tiempo, sino también el llamado era a dar de gracia lo que de gracia habían recibido. Y tuvo Dios que permitir una tremenda persecución que se vino para que todos salieran prácticamente en estampida por todos lados, entre ellos incluyendo el diácono Felipe, que fue a parar a Samaria. Ustedes recordarán que quien había predicado de antemano allí, pero no podemos decir que había ya una obra, había sido Jesús. Recordemos ese precioso pasaje en el capítulo 4 de Juan cuando habló con la mujer samaritana. Y fue algo precioso lo que ocurrió allí, cómo se presentó a ella y luego después también cómo otros samaritanos también creyeron ya no solamente por el testimonio de la mujer, sino porque oyeron a Jesús. O sea, en Samaria había gente muy interesada, hermanos. Nada más que cuando, después de que todo eso ocurrió y Jesús vuelve a Jerusalén y es crucificado y muerto, en realidad no había nadie que estuviera predicando allá. Entonces Felipe, en esa persecución, ahora sí se cumple ese mandato de llevar el Evangelio por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Y prácticamente él llega a Samaria. Le empieza a ir bien, hermanos. Empieza a tener una bendición preciosa y tremenda. Empieza a gestarse prácticamente, seguramente entre esa gente interesada que quedó de aquel tiempo cuando Jesús anduvo por allí y otros más, se levantó una preciosa obra. Una obra que era joven, una obra que era nueva. Y es en ese contexto cuando un ángel le aparece a Felipe y le dice, vete hacia el sur. Él pudo haber pensado, ¿cómo? O sea, esta obra está en ciernes, tengo un montón de aquí de nuevos discípulos, de nuevos convertidos, esta iglesia está bendecida, creciendo, es nueva, me necesitan. Mas sin embargo, él fue obediente, porque era Dios quien le decía a través del ángel que fue enviado. Recordemos que los ángeles del Señor también son mensajeros de parte de Dios enviados para bendición también de la iglesia y que uno de sus objetivos y de trabajos, funciones, es precisamente muchas veces traer mensajes. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Recordemos, por ejemplo, a Daniel, ¿no? Que oraba, cómo hubo este tipo también de manifestaciones. Recordemos claramente a Zacarías, ¿no? El papá de Juan el Bautista, o cuando le hablan también a José, que no teman recibir a María su mujer, porque lo que ha sido engendrado del Espíritu Santo, etcétera. O sea, vemos ese tipo de comunicación que muchas veces Dios suele tener eh, con un hombre, con un hijo de Dios, en donde a través muchas veces de sus mensajeros envía indicaciones de algo que se tiene que hacer. Y así fue en este caso con Felipe. Entonces, Felipe viaja hacia el sur, obviamente llega al desierto. Y fíjate qué cosa tan contradictoria, ¿no? De dejar Samaria, que era prácticamente una parte central, a irse a meter prácticamente al desierto, eh, precisamente en ese camino que ya viene el etíope de regreso y va prácticamente de Jerusalén a Gaza, la famosa franja de Gaza que hasta nuestros días hemos oído de ella quizás a través de las noticias, o si tú has tenido oportunidad de conocer aquellos territorios en Palestina, en Israel, en todas aquellas regiones, quizá conozcas también esta zona. Porque sí, lo que sí podemos saber por una fuente o por otra es que es un lugar desértico, es un desierto prácticamente allí. Y
la extensión de territorio de camino para volver otra vez de Jerusalén hasta África, hasta Etiopía en particular, es larguísimo. Pero ahí va en el tramo entre Jerusalén y Gaza. Y de repente ahí llega Felipe. De estar allá en la bendición, con los nuevos hermanos, con la gente que había sido ganada para Cristo, ahora Felipe es llevado prácticamente por Dios al desierto. Pero él obedece y tenía su razón de ser. Yo quiero aquí en esta historia que vayas viendo cómo hay como un rompecabezas. Cómo hay piezas que se van poniendo. En primer lugar, el etíope se fue a adorar a Jerusalén al ser una persona no judía, no pudo adorar en cualquier lugar del templo, eso te lo aseguro. En segundo lugar, el hecho mismo aún de ser eunuco también era otra cosa que podía ser dificultades para poder de alguna manera convivir dentro del pueblo judío, porque él fue al templo de Jerusalén a adorar a Dios. ¿Qué no sería el interés de ese hombre que no le importó prácticamente las dificultades, sino estuvo dispuesto a hacer un viaje larguísimo para ir a adorar a Jerusalén? Pero no solamente eso, él ya regresa y dice la escritura en Hechos 8 que él venía leyendo un pergamino. En particular es el capítulo 53 de Isaías. Ahora, para que un extranjero, y más un etíope como él, haya tenido una copia del libro del profeta Isaías, como también dice ahí en la descripción del capítulo, créeme lo que gastó una gran fortuna para que un judío le proporcionase una copia del pergamino del profeta Isaías. Pero era un hombre que dice ahí que viajó con sus tesoros. O sea, fíjate con qué actitud fue el hombre. Arriesgándose quizás hasta, no sé, hasta ser robado en el camino. Pues viajó con sus tesoros, con lo que pudiese costarle. Él iba sentado prácticamente sobre sus tesoros, sobre su riqueza. Y vaya que debe de haber gastado eh, parte de ella para adquirir, repito, el pergamino de Isaías, porque ahí en aquel tiempo no es como ahora, que tú ahora con una gran facilidad puedes tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Ay, hermanos míos, aprovecho para decir que es tan triste que a pesar de la facilidad que hoy tenemos para tener una Biblia, no solamente solo un libro, sino los 66 libros que consta prácticamente Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia, sino que en aquel tiempo, mira cómo fue valorado eso. Venía leyendo. Ahora, sabemos que eh, los libros sagrados, el libro sagrado, la Biblia en este caso, el Antiguo Testamento, que era lo que tenían los judíos para esos días, está escrito en hebreo. Ese hombre tuvo que aprender hebreo en algún momento. No nos dice si en ese viaje, si anteriormente él se educó de alguna forma. Lo único que sabemos que él iba leyendo y tratando de comprender lo que leía. Y era el capítulo 53 lo que venía leyendo. Antes de que se acerque Felipe, dirigido por el Espíritu Santo a ese carro, este hombre va leyendo esa porción donde dice que como oveja fue llevado
a la muerte, como cordero mudo delante de su trasquilador, no abrió su boca. Dice también la escritura allí que en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿De quién está hablando esa escritura? Yo estoy seguro que muchos de los que me oyen y que quizás asistes a una congregación o has asistido o tienes un cierto conocimiento de la Biblia, sabes perfectamente de quién está hablando. Isaías 53. Así es. Está hablando de Jesús. Está hablando de Cristo. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro. Recordemos que cuando dice ese carro, no está hablando de los automóviles que hoy tenemos, no está hablando de los vehículos que hoy se han inventado y que poseemos, sino están hablando de algo mucho más sencillo, que seguramente era jalado por caballos o por camellos o por animales. Si viajar en carro en una distancia 12 horas, 8 horas, es para terminar cansadísimo, imagínate lo que era ese viaje, que duraba días. Pero ¿de dónde provenía la emoción, las ganas, el deseo en ese hombre de ir a buscar la verdad? Es Dios el que pone el querer como el hacer en su buena voluntad en nuestras vidas. En realidad ninguno de nosotros que por su gracia hemos sido alcanzados por Dios fue porque nosotros hayamos sido muy buenas personas ni nos mereciéramos algo. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Viles y miserables pecadores. Mas todo esto fue por gracia. Felipe se juntó al carro y le dijo al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope, quizás sorprendido, voltea a verlo y le dice, ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Así que Felipe, subiendo al carro junto con él, a partir de esa escritura, le presentó a Cristo. Y tan estaba todo esto en la agenda poderosa de Dios, que el hombre, dice la escritura, que más adelante, encontrando un lugar, seguramente un riachuelo, una parte donde había aguas, fue bautizado. Esto nos quiere decir que ese hombre en ese viaje que hizo, aún de regreso, tuvo su recompensa. Fue salvo, fue perdonado por Dios. Y aún se dice, aún en nuestros días, que existe una población, una comunidad de etíopes. Es como una especie, como una de las tribus de allí, vamos a decirlo así, que al día de hoy son creyentes en Cristo. En el mero continente africano. Y muchos que han escrito dicen que aún ese remanente que queda allá prácticamente es fruto de lo que pasó y lo que ocurrió en la vida de este etíope
eunuco que nos viene registrado acertadamente por Lucas, seguro, obvio, inspirado por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Una hermosa historia que nos deja observar todo lo que tiene que remover Dios con tal de salirte al encuentro y de salvarte, de perdonarte. Así yo estoy seguro también que Dios ha movido muchas piezas en el fichero y cuando no ha sido por una persona, ha sido por un sueño. Cuando no ha sido por un sueño, quizás a veces por una enfermedad, a veces por una situación difícil o por una bendición que recibiste y sabías que esa bendición no pudo provenir de nadie más, sino de parte de Dios. O aún en tus tristezas, cómo aún Dios te ha salido al encuentro. En una ocasión en una congregación cristiana se invitó a las personas a que acudieran cierta noche o cierta tarde a reunirse y llevar folletos evangelísticos a la calle y predicar a los vecinos y a las personas de tal población. En ese lugar nevó grandemente. Prácticamente casi nadie se paró. Solamente estaba prácticamente el pastor con sus folletos en la mano y un niño que si no mal recuerdo oscilaba su edad entre 8 y 10 años. Pero el niño tenía tal entusiasmo y el padre, quizás el diácono que estaban también por allí al ver que no había habido una respuesta de parte de la iglesia para ir a predicar, mas sin embargo, de alguna forma viendo que estaba nevando fuerte y en parte entristecidos, pero en parte a lo mejor también ellos quizás disculpando que a causa del mal tiempo mucha gente no había acudido. Pero para el niño no fue esto un impedimento. Mientras nadie más ya quiso prácticamente salir, el niño tomó varios de esos folletos y él salió. El poblado estaba prácticamente solo, todos estaban encerrados en sus casas. Pero el niño no, eso no lo detuvo, no desistió. Era tal las ganas y el ímpetu y el impulso que él sentía de que era importante ir a predicar el Evangelio, la palabra de Dios ese día, que él fue y a muchas casas donde fue y tocó, en muchas la puerta no se abrió, en otras solamente quizás tuvo oportunidad de dejarlo en un buzón o echarlo por debajo de la puerta. Pero el frío aumentaba, nevaba aún más, un tiempo en donde quizás aún también ya era, sentía que era tiempo de regresar, mas sin embargo quedaba todavía en sus manos un folleto. Y sintió un fuerte impulso de ir todavía un poco más lejos, a una casa que estaba a cierta distancia, y de llevar ese último folleto a ese domicilio. El niño fue obediente y llevó el folleto
Hombre, a abrir la puerta, abrió la puerta y recibió el folleto. Ese hombre en esa noche fue salvo. Pero todavía no termina la historia. Ese hombre lloró agradecido por Dios, pensando prácticamente que ese niño era un ángel. Momentos antes él estaba en la parte de arriba, con una soga en el cuello, a punto de suicidarse. Y cuando en el primer intento estaba a punto de aventarse sobre la soga, sonó por primera vez la puerta. Y eso lo hizo distraerse y desistir su momento. Pero repensó en la decisión que había tomado y nuevamente lo intentó. Y volvió a sonar la puerta. En la tercera ocasión, todavía pensando ya, dudoso en qué hacer, sonó por tercera vez la puerta y fue que decidió bajar a abrir el portón. Y en esas condiciones, ese hombre deprimido y triste, ese hombre vacío e insatisfecho, fue librado del infierno y entró a la vida eterna por la gracia de Jesucristo, pero fue utilizado como colaborador. Un pequeño ángel, un cristiano, un pequeño niño cristiano, que no desistió, que tomó su responsabilidad, que entendió que el plan de Dios eterno y perfecto no es que el hombre muera y se pierda. No es el infierno eterno para los seres humanos. No es la condenación, sino de que el hombre sea salvo. Por eso aún a los cristianos, la Biblia nos dice, en Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Volvemos a la idea que expliqué al principio de esta charla. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Cuando Dios empieza algo, es porque él ya vio el final, el fruto de eso. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida. No desaproveches la oportunidad que Dios te da. No sea que se te acaben los días sobre esta tierra y en aquel día te lamentes de lo que pudo haber sido tu vida, sino antes bien, aprovecha tu tiempo porque los días son malos. Aprovecha la oportunidad que hoy Dios te da al traerte el Evangelio a tu casa, a tu vida, a tu persona. Aprovecha la gran oportunidad que tienes de Dios de servirlo, de hablarles a otros, de orar por otras personas,
de no desistir y no descansar y no dar a tus ojos parpadeo y adormecimiento, sino antes bien, esfuérzate y sé valiente. Las circunstancias no debemos de depender de ellas para obedecer a Dios. En momentos, en las peores circunstancias, no en un momento cómodo, sino en un momento de persecución, en un momento de esparcimiento, en un momento de soledad, Felipe le predicó al eunuco. Pero detrás de eso había un plan perfecto de Dios. Y de ejemplos como estos, la escritura está llena de ejemplos. Acuérdate de Natanael, un judío amigo de algunos discípulos, entre ellos Felipe, no el Felipe que te acabo de mencionar, sino Felipe, uno de los apóstoles, o que fueron después apóstoles. Cuando Felipe, junto con otros dos, van a invitar a Natanael, cosa que debemos de hacer los cristianos, de ir a invitar a otros. Es bueno ir a invitar a otros a la iglesia. Es bueno invitar a otros a que vengan a Cristo. Es bueno ir y predicarles a otros. Preocuparnos por el que tenemos delante, preocuparnos por la gente que conocemos, por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros amigos y por los que no son nuestros amigos. O sea, preocuparnos y realmente cumplir, cumplir la comisión que Dios nos ha dado, porque tú no sabes lo que Dios puede hacer en una vida, lo que puede ocurrir el que tú llenes tu boca y tu vida de las palabras del Santo Evangelio del Señor Jesucristo y tengas que compartir tu pan con otros. ¿Sabes? Natanael, cuando es invitado por Felipe, le dice, ¿puede salir de Nazaret algo bueno? Y Felipe le dice, ven y míralo tú. Y cuando Cristo sale al encuentro, él mismo expresa, he aquí un verdadero israelita en cuyo espíritu o en cuyo persona no hay engaño. Te habla de una calidad que él tenía, ¿no? Hay personas que por la crianza que han tenido con sus padres suelen ser personas muy firmes en lo que prometen y que si algo aborrecen, por ejemplo, es engañar o decir mentiras, ¿no? Uno cuando no está en Cristo puedes tener otras cosas que haces, estar esclavo en otros pecados, pero hay otras en las que por tu educación puedes ser eh, muy recto, por ejemplo, en tu dicho, ¿no? En lo que prometes o no, no eres una persona que aborreces engañar o defraudar a otros, ¿no? Y bueno, Natanael era un judío, pero como un judío que él aborrecía el engaño, aborrecía la mentira. Y Jesús cuando le sale con eso así de primera impresión, dice Natanael, bueno, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, antes de que te hablara Felipe, te vi detrás o debajo de la higuera. Te vi. Y entonces, como un balde de agua fría, o como un abrir de ojos, como una bendición, en ese momento entiende, eres el Mesías. Una historia muy breve, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, pero poderosa.
Dios puede hacer nuevas todas las cosas en tu vida. Y aún nosotros como cristianos, en estos tiempos difíciles que nos han tocado vivir, no debemos nosotros de claudicar. Aunque sea difícil los tiempos, nunca más que hoy, no debemos de olvidar que Dios está cerca de nuestras vidas. Podemos tener deficiencias, podemos estar cruzando por una peste mundial, podemos pasar por enfermedades, por situaciones adversas, difíciles, por carencias. Podemos ser cristianos y que algunos de los que me escuchan estés pasando por muchos problemas. No me extrañaría. Algo que estoy seguro que lo que está pasando aún la iglesia en estos tiempos y que está siendo probada es precisamente en su fe y en su carácter.